Bueno, muchas gracias amigos y amigas televidentes por estar aquí con nosotros conversando con María Elsa Suárez. Y hoy vamos a estar aquí con un economista, el doctor Néstor Avendaño de Copades, que nos place estar hablando sobre la economía en Nicaragua, que inicia nuestro descenso con la crisis sociopolítica en abril y se le suma lo del coronavirus. Así es que un panorama negro para Nicaragua. Nosotros hablábamos de la caída de las remesas que nos decía el doctor Avendaño y sobre estos temas vamos a estar abordando con él. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Bueno, María Elsa, la pregunta que tú siempre me haces es cómo se perfila la economía, cómo va la economía. Es preocupante el hecho de que no conocemos, no tenemos certidumbre, no tenemos certeza del futuro, hasta dónde vamos a caer. Siempre he dicho que cuando hablamos en términos de pronóstico, siempre entramos a un proceso de corrección y procesamiento de la nueva información, con una grave restricción, que la mayoría de los datos de 2019 no están disponibles. O sea, no los podemos tomar como algo, un antecedente muy cercano y sobre esto montar el problema y decir hasta por dónde podemos llegar. Como tú sabes, la insuficiencia de la información no es nueva. Y me refiero a la información económica. Bien, he previsto que la economía, con los datos y mi observación empírica hasta este día, caerá alrededor de un 5.4% este año. Es fuerte esa caída. Y antes de abril teníamos un 5% sostenido de crecimiento, ¿verdad? Sí. Lo logramos tener. Ese era el crecimiento promedio anual, 5%, que se fumó y ahora estamos hablando de menos 5%. Esa caída está golpeando al sector comercio, a los hoteles. Creo que hay varios hoteles que ya cerraron, incluso los grandes hoteles. Sí. Restaurantes están buscando cómo reacomodarse en entrega a domicilio, pero han cerrado algunos. Delivery. Tenemos caída en la minería, especialmente, no solamente minera metálica, sino no metálica, o sea, la piedra cantera, etcétera, bloques. Porque cayó el sector de la construcción. Ha caído la construcción vertical, o sea, de vivienda y de edificaciones. No obstante, la construcción pública sigue porque es construcción horizontal principalmente. Y están ejecutando proyectos de red vial que unen el Caribe con el Pacífico, tú lo conoces bien, principalmente. Y cae, creo que por supuesto, bueno, eso es lo que cae, principalmente. ¿Y qué es lo que aumenta? ¿Qué es lo que debería aumentar? Producción de alimentos, producción de medicamentos, producción de bienes de higiene personal y del hogar, comunicaciones, es fundamental. Pero todas las actividades... Las grandes compañías cibernéticas. Sí. Porque los celulares y todo es por internet ahora. Pero todas las actividades económicas individualmente caen. El hecho de que suben algunas ramas industriales no significa que la industria manufacturera aumentó. No, la industria manufacturera cae. Estimo que alrededor de 280,000 personas, María Elsa, van a quedar desempleadas este año. Más, estas son más, porque para los sucesos de abril fueron 200,000 aproximadamente, sí. O sea, son 280. Este año solamente estamos hablando de 280,000 personas que dejarán puestos de trabajo destruidos.
esto es grave. Y si sumamos estas 280.000 personas al ejército de desempleados que ya tenemos, estamos hablando de alrededor, acercándonos a 1.300.000 personas que no generan ingresos en el país. Algunas de ellas podrán haberse ido a buscar nuevos lares en búsqueda de empleo y mejores remuneraciones, pero ahora el coronavirus está afectando seriamente el mundo entero. Fíjate que en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, en las últimas 5 semanas se han destruido 26.4 millones de puestos de trabajo. Una cifra bastante cercana a lo que costó construir 20 millones de empleos en 10 años. El coronavirus lo bota en 5 semanas. Eso es estruendoso. Es tan estruendoso de que mucha gente que ha emigrado no va a recibir remuneraciones porque ha quedado despedida en esos países. Y ahí tocamos el punto de las remesas que conversamos un día de estos. Estados Unidos, Costa Rica, España y Panamá proveen el 90%, casi el 91% del total de remesas que recibía el país en condiciones normales. Por eso yo estimo que al menos la mitad de las remesas fácilmente va a caer este año. La mitad fácilmente. Son 1.600 millones aproximadamente. Te quedan alrededor de entre 700 y 800 millones anuales. Esto va a afectar el consumo, va a afectar el pago de deudas, va a afectar el nivel de satisfacción de necesidades básicas de las familias que no generan ingresos en este país, que son familiares de los que se fueron, ¿verdad? Esto es muy preocupante. ¿Y qué le va a pasar a la inflación? Generalmente yo me he encontrado, María Elsa, a personas, incluso productores, que creen que la inflación va a subir. Me ha costado no convencer, sino demostrarles y que acepten la idea. Han venido aceptándola más o menos. Que en tiempos de un desplome del consumo, de la inversión, de las importaciones, de las exportaciones, de la producción, ¿qué le pasa a los precios? Cae, como cae el empleo. No hay demanda, ¿cómo va a haber inflación? Se ha restringido, se ha caído, no la cantidad demandada, sino la curva de demanda se desplomó. No es la cantidad demandada sobre una curva. Así que yo veo la posibilidad, María Elsa, que este año Nicaragua, en vez de inflación, registre deflación, o sea, una caída de precios al consumidor. Y mi última estimación, muy actualizada, tomando en cuenta la caída que tenemos de 70% en los precios del petróleo, una restricción monetaria bastante sostenida por la preocupación del Banco Central en mantener estabilidad del tipo de cambio. Expectativas inflacionarias por el suelo, por el medio ambiente económico que tenemos. Estoy estimando alrededor de 1.9% de caída de precios al consumidor este año. Pero me preocupa algo. Los precios de la energía y de los combustibles no caen. Y deben de caer. Y deben de caer. Se argumenta que el precio de la energía no cae porque se está pagando una deuda. Primero, no tengo idea ni cuánto debemos, ni cuánto hemos pagado. Segundo, los precios de los combustibles sí deberían bajar, pero no bajan. Entonces, tenemos ahí, en resumen, una caída de la producción, un deterioro del empleo y una deflación. ¿Verdad? ¿Qué hacer en este momento?
no para impedir eso. Eso se va a dar Eso porque se viene, eso no se puede parar. Debemos, por lo menos yo diría, prestar atención a los grupos más vulnerables de la población. Los trabajadores, los asalariados, las pequeñas y microempresas. Hay que hacer algo. El gobierno debería, en mi opinión, facilitar la existencia de esas empresas. Bueno, vamos a caer en una mora tributaria. Estoy pensando en voz alta. No necesariamente hay que hacer eso. O vamos a suspenderle temporalmente el pago de impuestos mientras dura el shock de oferta que tenemos. O sea, cuando todo viene para abajo. No hay solución económica. Ministerio de Hacienda, por favor, preocupémonos por si hay una aceleración de la curva de contagio del coronavirus que precisamente se debería esperar por esta temporada, si es que hay contagio. ¿Cómo que se necesitan recursos externos? Claro que sí. Pero las gestiones, por lo menos públicas, que yo he observado, que se ha pedido al FMI, por ejemplo, pero no han entregado ni un centavo, ni un billete al gobierno de Nicaragua. Me da la impresión que hay como una predisposición política en el exterior de no facilitar ayuda en divisas líquidas al gobierno de Nicaragua. Y si es así, pues los servidores públicos tendrán que promover la solicitud en especie de productos que vengan a mitigar o a facilitar la reducción o la propagación, eliminar la propagación del coronavirus. Pero hay que hacer las solicitudes. Me imagino que el gobierno debe estar trabajando en esas líneas. Pero si no ha hecho nada, aprovecho tu programa para decir, si no ha ingresado ningún recurso externo en billete verde, por favor, no se atrasen en presentar solicitudes a las agencias de las Naciones Unidas, Programa Mundial de Alimentación, OMS, la OPS, bueno, en fin, todas las organizaciones internacionales en especie que faciliten el fortalecimiento del gasto de salud. O sea, fundamental, para evitar la expansión de un grave déficit fiscal acá y con una tardía respuesta al problema sanitario. Doctor, estamos hablando de que también se pronostica que en el mundo va a haber hambre, ¿verdad? Y este es un país que tiene su seguridad, tiene sostenibilidad alimentaria. Aquí los productores, aquí podemos producir nuestro propio alimento. Sí, eso sería algo positivo para Nicaragua. Pero yo te decía al inicio, las actividades que yo veo que pueden crecer es producción de alimentos, entre ellas. Nosotros somos hay políticas financieras adecuadas para que el sector por el entorno o el ambiente económico. Así es. No es que le vamos a ir a pedir, aquí te prestamos, pero arriba de un 20% de interés. Que no, el eso es un crimen. Campesino, productor, etcétera, puedan producir su Y demuestra algo, te digo, y que escuche esto los colegas que están en el gobierno. Le falta al Estado de Nicaragua el instrumento de una banca de fomento a la producción, de una banca estatal que atienda a los que no son sujetos de crédito en la banca convencional. Que no tenemos. No tenemos. Ese banco, ¿cómo se llama? Produjamos. Bancor. No, el Produjamos. Digo, yo lo transformaría ese banco. Pero tiene que haber como el Banco Nacional de Desarrollo. Un Banco Nacional. Como hubo un Banco Nacional de Desarrollo. Yo creo que se está notando la ausencia de ese instrumento, que es un instrumento vital para implementar las políticas gubernamentales en bonanza y en deterioro económico. Pero hay que hacerlo. Sí. Cosas que debimos haber hecho en el pasado. Pero también en el caso del sistema financiero, imagínense que en este problema económico que se viene, mucha gente está endeudada, va a perder sus viviendas.
no puede Yo pagar creo- sus cuotas de préstamo. Yo creo Y que, la banca como que no afloja mucho. yo creo, María Elsa, que los dueños de los bancos deben comenzar a comprender que esto no es culpa del deudor. Es culpa de una pandemia mundial que está arrastrando al mundo a la miseria. Que se murió, que se sumó a la crisis sociopolítica de Política de Nicaragua. 2018. Y que ya vienen las elecciones y esto se ve, el panorama se nos viene. Los mismos bancos tienen problemas no por su culpa, sino por la misma pandemia. Sí. Por lo tanto, yo creo que debe haber una comprensión al respecto. Y estoy pensando en la gran cantidad de productores que pueden quedar en el aire, pueden perder sus hipotecas, pueden perder sus garantías bancarias, porque no han pagado lo que deben. Yo creo que la Superintendencia de Bancos debe convocar junto con el Banco Central a una reunión, llamémosle así, de emergencia para ver cómo se va a actuar para que no incurramos en acciones muy dolorosas para productores que no tienen ninguna responsabilidad en el incumplimiento de sus pagos. Te diré una cosa rápido. Cualquier productor que necesite una reestructuración de sus pagos tiene que demostrarlo y calificar para esa reestructuración. Incluso se podría dejar, se dice que a lo mejor en el segundo semestre de este año, inicio del cuarto trimestre, podría la economía levantarse. Yo lo dudo, porque este virus es impredecible. Si lo fuese, pues suspendamos los pagos de este periodo crítico. Y la deuda no pagada, intereses y amortizaciones, podría trasladarse al final del plazo del préstamo y comenzar a cancelar a partir de la conclusión del plazo, para no sobrecargar a los productores en el pago de deuda y desatender las obligaciones de Me la parece producción. excelente su idea, pienso yo, de que debe de haber un fondo que venga externo o del Estado para lo que es la producción de alimentos de emergencia, porque nosotros vamos a tener nuestra propia alimentación, trabajando con los productores que no tienen precisamente ese acceso. Está como difícil ahorita montar la banca nacional, pero sí puede haber un fondo manejado, no sé por qué, por que qué haga parte papel del de gobierno, banca, que haga papel de banca. y que vayamos a la producción de emergencia en este En país. emergencia. Y que porque muchos van a tener ese problema serio. Nosotros somos deficitarios solo en arroz. Hay que importar arroz, eso hay que preverlo. Y el resto aquí tenemos. El resto está. El productor podría surgir en esta situación, Así es. porque en vez de que vengan productos importados, que qué sé yo, piña, vienen otros productos aquí importados perecederos, Pero se porque pueden le compremos a nuestros se pueden. productores. Vienen muchos vegetales, produzcámoslos acá. Exactamente. Tiene que ser Me una decías que economía de te sobrevivencia. gustaba, ¿qué me ibas a decir? Te interrumpí. Ah, no. Le decía de que me gustaba mucho que las industrias o fábricas de la zona franca están reorientando ya su producción. Muchos están haciendo ya, por ejemplo, mascarillas para exportarlas a Europa y Estados Unidos. Ya ese es un giro. A la Pero producción. estaba viendo también de que las grandes transnacionales están pensando ya no alquilar los grandes edificios, sino mandar a todo el mundo a trabajar en línea. Les resultó bien porque no van a pagar locales, agua, luz, todo eso queda en las casas de las personas. O sea, es como un cambio de mentalidad en el trabajador de las grandes empresas, incluido aquí, que ya mucha gente está trabajando en línea. Vamos a quedar como call center todo. Creo que el mundo va a cambiar. Incluso si hay tranquilidad, cuidado se impone el online, ¿verdad? Porque siempre va a haber su temor de salir a trabajar. Pero el mundo no puede ser igual. Este virus cambió Va a ser radicalmente un antes todo. y un después. Un antes y un después. Bueno, doctor, entonces muchas gracias. Sus aportes son muy importantes porque realmente Gracias. la mentalidad nuestra del mundo entero está cambiando y vamos a hacer en todo diferente. Hasta como le decía, ya los sistemas de trabajo van a ser en línea.
Los delivery son los que están los restaurantes en el mundo entero cerrados y solo por delivery. Hay nuevas formas en el mundo. Bueno, gracias, doctor, por haber estado Gracias a ti, con siempre nosotros. a la orden. No te preocupes si otro día me tardo tanto en venir a visitarte en el programa.